Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos al taller Descubriendo la importancia de la alfabetización mediática informacional, conocida como AMI. Es un gusto contar con su presencia. Bueno, este día nuestra ponente es la licenciada Yesenia Álvarez, quien es especialista en la materia. Le voy a hablar un poquito sobre lo que ella o las experiencias que ella ha tenido en lo que es la alfabetización mediática. Bueno, ella es graduada como licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Universidad Francisco Gavidia y también como bibliotecóloga de la Universidad de Salvador. Actualmente pues se desempeña como docente en carreras de comunicaciones de bibliotecología, además de ser parte del equipo de biblioteca. Ha trabajado en la implementación de iniciativas de alfabetización mediática informacional, como la inclusión de una unidad de estudio denominada Gestión de la Información en asignaturas transversales y en el proyecto para la adaptación del currículum MIL UNESCO. Alpea de la Universidad Francisco Gavidia. Además, participó en un equipo de investigación que recopiló información sobre las competencias mediáticas de los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia. También ha promovido la alfabetización informacional mediática por medio de un podcast denominado A mí no me dan gato por liebre, en colaboración con la Radio Tomada del Centro Cultural de España en El Salvador. Y ya finalizando, ¿verdad? Es gran proceso que ha tenido la compañía de aprendizaje en estas áreas. También ha trabajado como miembro del clúster de alfabetización mediática informacional CAMI con el proyecto IREX El Salvador, apoyando a la adaptación curricular en la metodología L2D, Learn to Discern, aprendiendo a discernir los contenidos de los medios de comunicación. Así es que están con una experta en alfabetización mediática y ella pues será quien les facilite este taller en esta mañana. Así es que no los dejo esperar más, le doy paso a la compañera para que iniciemos con este bonito taller. Adelante, Yesenia. Ligia, muchas gracias por la presentación y la verdad que hay algunas experiencias pequeñitas, ¿verdad? sobre el tema. Sin embargo, más bien estas experiencias son grandes retos en los espacios de educación y el taller de ahora nos va a implicar acercarnos un poco a la temática, hacer socialización con los participantes también, porque el taller lo amerita de que ustedes también vayan interactuando, los asistentes, y de verdad que bienvenidos a esta sesión. Nos acompaña también nuestro director de biblioteca y pues que al final en algún momento, luego de haberlos escuchado a ustedes como participantes, haber visto algunos ejercicios, algunas definiciones de lo que tenemos como objetivo para el taller, pues también él podrá comentarnos si así le parece. Ahora voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. No sin antes mencionarles algunos aspectos de la forma en que llevaremos el taller. Lo ideal es de que haya una participación activa, como les decía, de tal forma que ustedes puedan contestar algunas preguntas y que yo voy a proyectar ahí para que ustedes vayan dejando como un poco del comportamiento o la dieta de medios que tienen, porque realmente nosotros como ciudadanos, como individuos, consumimos información y es lo más que hacemos en el día. Por lo tanto, sabemos de que tenemos mucho consumo de medios de comunicación y yo les voy a dejar unas preguntitas por ahorita. Les voy a compartir un código y un enlace para que podamos ir viendo qué tanto han escuchado de la temática y algunas otras preguntas relacionadas, como les digo, a ese consumo de contenido. Voy a compartir pantalla y voy a cerrar cámaras para efectos de mejor, digamos, términos en Internet, digamos, velocidad. Como ustedes vieron, está titulado el Descubriendo la importancia de la alfabetización mediática informacional. A medida que ustedes quieran ir abordando, preguntando, comentando, de igual forma va a quedar la posibilidad de que dejen por chat
comentarios y preguntas, o también si alguno quiere realizar comentarios a viva voz, van a tener la posibilidad de levantar la manito y también participar. Les decía que el taller se llama Descubriendo la importancia de la alfabetización mediática, y desde el objetivo que tiene y el título que tiene el taller, pues podemos decir que estamos refiriéndonos a que vamos a aprender o a descubrir, si todavía no lo hemos hecho, cuál es la importancia de la alfabetización mediática y en qué contexto estamos hablando de esta alfabetización. El objetivo, de acuerdo a la difusión que dimos del taller, tiene que ver con dar a conocer qué es la alfabetización mediática informacional, que podemos llamarla por sus acrónimos AMI, hacer identificación de desinformación y misinformación, que son dos conceptos que vienen relacionados al boom o a la infodemia que algunos autores hablan sobre la desinformación y las noticias falsas, que es como un gran rubro de la alfabetización mediática, y no es todo, no solo es la desinformación. Ahora vamos a tener un taller introductorio que vamos a ver la perspectiva de la alfabetización mediática informacional, pero quizás el día a día, como lo decía la difusión del taller, sí nos lleva un poco más a identificar como las noticias falsas y todo lo que se está dando en los medios de comunicación, en la web, en las redes sociales. Por lo tanto, pues les digo, no es solo eso, también vamos a hablar un poco del discurso de odio, el tema del pensamiento crítico, cuál es la importancia que tiene para que como ciudadanos seamos capaces de no ser audiencias acríticas. Hay una cantidad de teóricos de comunicación, algunos que viven, otros que ya no, pero por ejemplo, el doctor Guillermo Orozco, un mexicano, tiene muchos planteamientos y teorías de comunicación, y él habla de que las audiencias ahora somos más activas, ya no somos tan pasivas, ya no somos tan acríticas, y lo que ha llevado a que las audiencias sean más activas es a que nos mejoren la calidad de contenido de los medios de comunicación. Por lo tanto, el pensamiento crítico es fundamental cuando hablamos de la alfabetización mediática informacional. Y pues ante los contenidos emitidos de los proveedores de información, les cuento que los proveedores de información no están únicamente solo en los medios de comunicación de masas, radio, televisión, prensa escrita. También, según UNESCO, los proveedores de información son las bibliotecas, los archivos y pues en primer lugar los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Pero dentro de ellas estamos nosotros. Entonces, si hablamos de proveedores de información, según UNESCO, nos estamos refiriendo a los medios de comunicación masivos más las bibliotecas y los archivos. Por lo tanto, nosotros como biblioteca somos un ente activo en este ámbito para poder hablar de la temática. Y comenzando con una reflexión inicial de un grande de la comunicación, también de un lingüista italiano muy conocido, quizás por algunos de ustedes, porque es un clásico, es Humberto Eco, y él decía que la civilización democrática se salvará únicamente si se hace eh, de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la inopsis. Es bien dura la reflexión inicial, porque yo creo que nadie quisiera sentirse de que es acrítico, que podamos decir los que consumimos medios de comunicación no vemos nada más allá de lo evidente, pero el objetivo de taller y acercarnos a temas como estos es invitarnos, sí, a ser más críticos, porque a veces en el día a día se nos olvida de que tenemos que tener una mirada más reflexiva sobre los contenidos. De hecho, Humberto Eco también mencionaba que el código, el lenguaje, él es un semiólogo, lingüista, él mencionaba que se había creado precisamente para mentir. Y eso, aunque nos parezca extraño y feo, es una realidad. El medio de comunicación tiene sus propios objetivos, ya vamos a reflexionar sobre ellos, pero entre algunos de los objetivos que tiene, entre lo que está entretener, educar, generar opinión, algunas veces en el entretenimiento se enfocan y pierden la brújula. Por lo tanto, nosotros como personas, individuos de una sociedad, insertados en una sociedad, debemos de tener ese criterio mayor para poder discernir lo que los medios de comunicación
comunicación nos quieren comunicar o nos están comunicando, porque si les digo desde la misma mirada de los teóricos de comunicación, hay tantas teorías donde sí se ve cómo tratan de inyectar, por ejemplo, hay una teoría denominada la aguja hipodérmica, un poco antigua quizás. Hay otras como de Elizabeth Newman, de la espiral del silencio, que implica cómo las grandes mayorías hacen que las minorías no puedan dar su opinión porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a que no sean aceptados en un grupo social y por lo tanto esto también se da en el contexto de redes sociales, en el contexto de lo que les mencionaba, discurso de odio, que ya también más adelante lo vamos a ver. Entonces, un poco hablando de este contexto, es el cambio cultural de las necesidades de aprendizaje que existen ahora por cada uno de nosotros. Nosotros desde las bibliotecas sabemos de que han cambiado las necesidades de información, vemos cómo ahora los medios, las redes sociales, bueno, tantos sitios que sí también tienen fiabilidad de contenido, por ejemplo, de acceso a pago, esos son los consumos que tienen como información académica a veces los usuarios. Otros, en algunos casos, van más a lo comercial, algo comercial, donde también buscan y encuentran alguna información. Sin embargo, nosotros sí sabemos de que esas necesidades de aprender y de consumir información han venido cambiando a medida va pasando los siglos, ¿verdad? Y la universidad o la escuela, si lo quieren llamar, es un agente socializador que debe de adaptarse a esos requerimientos vinculados a la comprensión de medios digitales y las nuevas tecnologías, que ya pues más bien queda en nada más tecnologías o en las tendencias tecnológicas que puedan haber. Y si la tendencia tecnológica es el consumo más de información a través de las plataformas electrónicas, de las redes sociales, de otros aspectos que no son tan tradicionales, pues nosotros como instituciones académicas debemos adaptarnos a esa realidad. Un ejemplo inicial que tiene que ver con la universidad, haciendo parte de la documentación necesaria para poder también actualizar contenido del taller. Revisaba un video del doctor Santiago Tejedor y él es un especialista español de este término de iniciativas de alfabetización mediática informacional. Él es periodista y trabaja para el gabinete de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo hago como referencia porque él es muy citado, es un referente bastante grande al respecto de la información sobre alfabetización. Y en una conferencia él mencionaba sobre algunos cambios que hay en la universidad y otros que no han surgido aún. Y ahí pongo una referencia sobre que él mostraba del año 1088 y en muchos años después, en estos tiempos, en cómo es la universidad. Él ha hecho una investigación de cuál es la universidad es- a nivel de Europa más antigua y es la Universidad de Bolonia y ahí menciona de que en esa fotografía se puede ver cómo antes el docente estaba en el púlpito y los estudiantes estaban en esta parte baja donde están recibiendo su clase. Es, en el año de después, 933 años después, el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos tiene una forma similar de estar dejando el conocimiento en el aula. Y eso me llamó mucho la atención porque algunas cosas han cambiado, otras no, y que tenemos aún paradigmas de formas de enseñanza. Por lo tanto, pues hay como reflexionar en qué cosas sí la sociedad va adaptándose a todos esos cambios y en qué otros aspectos quizás debía ser un poco más espacios de debate, espacios donde el estudiante no sienta que el profesor es el único que llega y le da la información exacta, sino que yo creo que aquí tengo presentes estudiantes, docentes y quizá algún investigador, y que llegue alguien al aula y sea cuestionador, que pregunte, que de acuerdo a la información
profesor emite en el aula, vaya también e investigue por su cuenta y luego haya espacios de debate. Eso son espacios mucho más enriquecedores que cuando hay solo información unidireccional, diría, una comunicación donde solo el interlocutor va siendo o quien emite la información el docente. Lo ideal sería que sea interactivo. Los espacios de aprendizaje donde el estudiante y el docente tienen la posibilidad de tener un poco más significativa el aprendizaje. Por lo mismo de las fuentes fidedignas, aquí para no solo llevarlo en teoría, les voy a compartir y solo me confirman si tienen bien el audio sobre una introducción, son como 3 minutos de una especialista muy reconocida también, Marian Rojas Estapé, que menciona sobre el exceso de la información y la falta de información y todo lo que implica también el tema de emociones. Mi compañera Ligia mencionaba que tenía la experiencia de haber trabajado con algunos aspectos de iniciativas que promueve UNESCO sobre alfabetización mediática y también con algunos aspectos que promueve la currícula del programa de IREX de El Salvador y tiene que ver con el discernimiento. Y cuando se habla del discernimiento, también no podemos dejar de mencionar las emociones que el ser humano tiene ante todo lo que recibe como información. Por lo tanto, de fuente fidedigna, para no contárselo yo, sino que lo escuchemos del especialista, les comparto este video. Y solo me confirman si se escucha. Yo compartí con audio, pero no vaya a ser. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la... ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien? Sí se escucha. Bueno, gracias. gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados, y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado, nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información, hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Quién de vosotros, sois padres aquí, le cuesta menos que hace unos años leer un libro, leer un documento, leer un artículo de periódico? Nos hemos acostumbrado a leer en lo superficial y nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes y esto lo están viviendo nuestros hijos extrapolado. Esto es malo. Es importante saberlo. Es importante ser conscientes de que tenemos que formarnos, de que tenemos que enseñarles a filtrar, que tenemos que enseñarles a prestar atención. En un siglo donde estamos hiperestimulados, donde a veces no somos capaces de gestionar toda esta estimulación, esto produce un aumento de la ansiedad, frenamos la creatividad y frenamos el asombro, que son abonos claves para el cerebro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Lo quiero todo y ya. Mis hijos, nuestros hijos, han aprendido a que lo que quieren lo tienen en el momento. Yo quiero cenar un tipo de comida y la pido y en 10 minutos me llega. Yo quiero sentir algo y lo tengo. Yo me encuentro mal y lo resuelvo automáticamente porque tengo ese sistema de gratificación en mi cerebro. Las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices o que nos acercan al concepto más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con dos conceptos. Uno, con el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor y el trabajo. Bien sea veterinario, médico, periodista, informático, fontanero, repartidor. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Pero ni el trabajo ni el amor van a base de gratificación instantánea. Requieren constancia. Un día caes, un día te levantas, un día te sale bien, un día te sale mal. Pero si estamos creando una sociedad y unos niños y unos jóvenes con una nula tolerancia a la frustración, lo que no sucede a largo plazo es que estos niños se frustran con muchísima facilidad y tienen sentimientos de vacío. Y de repente en la universidad no quieren estudiar, en el colegio les cuesta, porque su cerebro solo vive de clic, chispazos de dopamina que ya entendemos cómo funcionan en nuestro cerebro. ¿Qué es lo importante? No perder las ganas por aprender. No tanto lo que hayamos aprendido, lo que les enseñemos, sino que quieran seguir aprendiendo. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que el asombro siga. Estos niños que lo preguntan todo y por qué, dejarles que esto crezca. Sabemos en la gente mayor que uno de los métodos para frenar el Alzheimer es que haya siempre asombro y siempre ganas por aprender.
Bueno, con ese video del especialista tenemos ahí un panorama acerca del exceso de la información al que estamos expuestos y también cuál es nuestra reacción como seres humanos, que somos también entes de emociones, entes de que nos impactamos a partir de lo que, de los comportamientos que tenemos, de lo que vemos. Y por tanto, con ese video quiero compartir ahora con ustedes aquí en el chat. Les voy a dejar. Aquí estoy compartiendo pantalla por ahora y les voy a poner aquí en el chat un enlace para que puedan ustedes entrar a un ejercicio donde les decía un poco de cuál es el conocimiento que ustedes tienen sobre la temática y sobre los consumos que tienen de información. Aquí en el enlace, por favor, ingresen al enlace que les he compartido en el chat. El código para el que puedan participar es el siguiente. Vamos a ver si ya van llegando por aquí. Ahí están contestando qué tanto conocen sobre la alfabetización mediática y dice, primera vez que escucho sobre el tema, 3 nos han dicho que poco. Vamos a ver, ya tenemos 10 respuestas. Si habrá alguna otra, qué bueno saber que tienen un primer acercamiento. Y para los que conocen poco, qué bueno que también puedan reforzar o llevar algún elemento más sobre la temática relacionada a la alfabetización mediática informacional. Vamos en la siguiente pregunta. 4 tiene ahí que tienen poco conocimiento sobre la alfabetización mediática y 10 escuchan por primera vez la temática. Esta información implica un poco de conocer de ustedes y para cómo vaya también la charla. Vamos a la siguiente pregunta, gracias. La siguiente pregunta de el ejercicio va relacionada a los medios de comunicación que más utilizan. Vamos a ver, ya la pueden ver ustedes la pregunta para que podamos contestar. Ya les comparto el resultado. Ay, vamos a ver. Ahora les comparto. ¿Cuál medio de comunicación por el que más se informa? En primer lugar están las redes sociales. Esto es casi que una respuesta automática que ya se ha dado también en otros estudios, pero aquí en pequeño quería también corroborar y para que ustedes vean y proyectar el comportamiento de consumo de información. Las redes sociales normalmente, casi que en todos los estudios que ustedes puedan encontrar sobre el consumo de información, van a darse cuenta que en redes sociales medios tradicionales y no tradicionales están aquí. Por ejemplo, la prensa escrita, que ahora es digital, también ya está por redes sociales. La TV también ya publica información vía redes sociales, la radio, en fin.
es la última en los lugares de puestos que tiene de formas de informarnos y la prensa escrita está en tercer lugar. Solo puse 4 para no hacer un gran despliegue. Y en la siguiente pregunta era como, ¿con qué medios se quedarían? Si tuviéramos que decir que se desaparece, ¿con qué red social se quedan? Y ese es como el ejercicio para que ustedes vayan conociendo cuál es el comportamiento que ustedes tienen en ese sentido. Y, y que nos siga llevando a comentar sobre qué es la alfabetización mediática informacional. Nos hemos basado en la información de UNESCO y aquí se menciona que son las habilidades y competencias necesarias para investigar, examinar y analizar la información que proviene de los medios, con el fin de construir un pensamiento crítico e individual. Regreso un poco al video de la maestra Marian Rojas Estapé, la especialista, ella es psiquiatra, y ella menciona de cómo es la capacidad de asombro que debemos tener como seres humanos y siempre preguntarnos. Y el tema de no inhibir la creatividad. El pensamiento crítico va muy ligado a todo esto, donde nosotros podamos siempre tener la capacidad de analizar, de profundizar y sobre todo también de cuestionar, porque eso es un derecho que nosotros tenemos como seres humanos. La alfabetización mediática también nos lleva a hablar de dos aspectos que son un tanto delicados. El aspecto del derecho que tenemos como una parte de la Declaración de Derechos Humanos del acceso a la información y otra también que tiene que ver con la libertad de expresión, pero que no nos confunda el que porque existe libertad de expresión yo puedo decir lo que quiera y lo que se me antoje porque las redes sociales y todo el ámbito me lo permite. Es importante también saber de que hay, como bien lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz también, donde no rompa límites y yo tenga que también cuidar lo que mencione en el marco de lo que sea legal, respetar, autorrespetar nuestra libertad de expresión. Y bueno, siguiendo con el concepto de AMI, la alfabetización mediática informacional enfatiza a que podamos entender las funciones de los medios, pero las funciones de los medios, como les decía, pues hay que tenerlas también con claridad. Algunas de ellas he traído ahora también en esta presentación para remarcarlas, evaluar cómo se desempeñan esas funciones los medios. Si digo 3, por ejemplo, educar, informar, entretener, tendríamos nosotros que ser capaces de también cuestionar y decir, ¿esas funciones las están desempeñando los medios de comunicación de la mejor manera? ¿Será que sí nos educan? O a veces nos desinforman. La responsabilidad que tiene el medio de comunicación de masas es fundamental y como les decía en principio, ¿qué tanto sea la exigencia de nosotros como audiencias? Y bueno, eso nos compromete, y marco en negrita, a ser nosotros más racionales con lo que tenemos delante de nuestras pantallas y también a poder autoexpresarnos. Cuando hablamos de la racionalidad, estamos hablando de personas con un poquito más de sentido inferencia, de que nosotros podamos ir, investigar, analizar más de lo que podemos encontrar. La alfabetización mediática informacional también permite reconocer qué es lo que los medios de comunicación quieren que las personas crean y hagan. Aquí hay un tema bastante delicado porque la agenda mediática está dominada y aquí voy a mencionar a un grande que sí todavía existe, Noam Chomsky, de Estados Unidos. Él es muy crítico y él dice que muchas de las veces está orquestado lo que está bajo la agenda mediática y tiene mucho que ver con los grupos donde hay hegemonías, poder, y esos son temas delicados que de repente si se mencionan se cree que son políticos y no tiene que ver. Es temas de ciudadanía, de democracia, por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un discurso también público y un discurso privado tras lo que vemos en un medio. Y esto nos invita a la alfabetización mediática informacional, a ver más allá de lo evidente, comprender cómo los mensajes de los medios de comunicación moldean la cultura y la sociedad. Y esto es fundamental. Nosotros sabemos de que las tendencias hacen que todo cambie. Por ejemplo, vemos de que si no estás en las redes sociales, estás fuera de este mundo. Es una tendencia que todos estén ahí y nos podemos preguntar, hasta nuestros abuelitos están en las redes sociales y si no, no están en la onda, ¿verdad? Como hablan los jóvenes, si no, están fuera de contexto. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos también
hasta racional y dónde puedo estar yo por mi propia voluntad o no. Si a mí no me gusta una red social en particular, no necesariamente debo de estar en ella, solo porque todos los de mi contexto están ahí. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta ese pensamiento muy propio y autorreflexivo. El mismo documento que hace referencia a la alfabetización mediática de UNESCO, que es el Currículum 1000 en sus siglas en inglés, pero en español es AMI, habla de las diferencias que existen entre la alfabetización informacional y la mediática. La que nos compete en esta sesión es la mediática, por ello me voy a quedar con esas eh, diferencias, donde pide que la alfabetización mediática nos implique que podamos entender el papel de los medios y cómo están funcionando ante esta democracia, cómo están contribuyendo. Luego, entender las condiciones bajo las cuales los medios pueden cumplir sus funciones, y ya voy a hablar de esas funciones. Evaluar de manera crítica el contenido a la luz de las funciones de los medios y comprometerse con los medios para la autoexpresión y la participación democrática. Y aquí con esto quiero decirles, ojo, alerta. La participación democrática no necesariamente se reduce a que yo reacciono, a que yo estoy viendo lo que está de temas del día a día en el país o en el mundo. No se trata solo de que porque yo reaccioné o un comentario. La participación democrática debe de ir muy bien enmarcada con suficientes criterios para poder autoexpresarnos como ciudadanos y evitando la reproducción y caer en discursos de odio, porque ahora ustedes si se fijan con una noticia que pueda ser publicada en los periódicos que tienen los espacios de comentarios, lo primero que hacía era llenarse de comentarios negativos y prácticamente lo que los jóvenes también conocen como el hater, ¿verdad? La gente que va de detractora mencionando, diciendo y ahí reproduciendo el discurso de odio que esto también está más adelante y revisar qué destrezas tenemos para para también funcionar con las TIC, cómo se van produciendo estos medios. Y de estas 6 funciones de los medios de comunicación, yo sí quisiera alguna opinión antes de que lleguemos a cualquier otra participación, de cómo ustedes ven estas funciones del medio de comunicación. Si entre las funciones básicas que tiene es informar, entretener, educar, promover, persuadir y formar opinión. ¿Quién quisiera ya aprendiendo un poco a dar nuestras opiniones y a expresarnos, comentar cómo evaluarían desde su perspectiva qué está la función de estos medios, de los medios de comunicación, en contexto nacional o internacional? ¿Tendremos alguna participación? Buenos días. No. Bueno, sí, buenos días. Sí, bueno, yo quisiera opinar. Yo pienso que como hay diversidad, ¿verdad? De medios y de también líneas editoriales, entonces creo que podemos, si los agarramos en total, digamos, los medios, sí creo que tienen un enfoque de informar, ¿verdad? Los noticieros y cosas así dan su información, noticias. También entretienen porque tienen sus programas, ¿verdad? Sus programas. eh, y, y también, quieras o no, buscan persuadir, o sea, persuadir la opinión pública, digamos, respecto de su tendencia. Entonces, y también hay programas que también forman opinión, o sea que no pudiéramos quizás decir que los medios de comunicación en general solo informan o solo entretienen, sino que tienen un mix ahí de todo. Si los vemos, los medios de comunicación convencionales, ¿verdad? Pero también hay, todos comunicamos, ¿verdad? Y todos queremos ser tendencia, entonces todo eso también tiene su propio enfoque, digamos. Entonces, esa sería mi opinión, digamos, a nivel de aquí de cómo veo los medios de comunicación.
Muchas gracias. Es muy importante lo que nos acaba de mencionar. Cada uno de los medios cumple con todas estas funciones en alguna medida mayor, menor, pero Ujú. también hay algo que mencionó sobre cómo nosotros nos formamos opinión, cómo podemos distinguir sobre las publicaciones que tienen una línea como tal. Por ejemplo, para ser nosotros capaces de discernir también qué es noticia, qué es una columna editorial y cómo está estructurada. Lo ideal sería que también como ciudadanos conozcamos las formas del periodismo, de cómo se produce la información. Y esto no es porque vayamos a ser periodistas o comunicadores, sino porque consumimos y estamos expuestos a esa información. Y es bien importante también mencionar que, como usted decía, de que también somos parte de esas tendencias, ahora se tiene mucho que ver con la creación de contenidos. Ya no solo somos consumidores de contenidos, sino también prosumidores. Y el prosumidor es aquel que consume y también produce. Por lo tanto, tenemos mucha responsabilidad también individual en conocer estas funciones. Se lo agradezco por su participación. Luego, hablando de lo mismo de las funciones de los medios, la teoría de los usos y gratificaciones es de ayer y ahora. Aquí hay una referencia sobre la teoría que expone Blumler y él mencionaba que se busca responder sobre los motivos por los cuales las personas se exponen a los distintos medios de comunicación y se entiende que tienen un rol activo en la selección de aquellos medios que mejor van a satisfacer sus necesidades. El tema de la alfabetización mediática informacional tiene mucho que ver con los medios de comunicación, por eso es que hemos traído también información muy relacionada a los medios, porque ellos son los protagonistas, el discurso que hay en ellos son los protagonistas para que se llegue a que organizaciones como USAID, Naciones Unidas, vayan viendo qué se puede hacer, porque es una preocupación mundial el hecho de que exista tanta desinformación, como les decía, o sea, lo reportan como infodemia algunos autores, ¿verdad? Después de la pandemia que conocimos, esto también es algo a lo que estamos expuestos y que nos impide, por ejemplo, tomar las mejores decisiones. Si las tomamos con base a engaño, lógicamente vamos a tomar decisiones erróneas. Por lo tanto, es preocupante para los gobiernos, para las instituciones que velan por el que ciudadano y la democracia esté acorde, también es fundamental. Por eso viene el tema de las teorías y usos de gratificaciones también. Y aquí hablamos de que esa teoría expone que nosotros tenemos necesidades cognitivas de aprendizaje, por lo mismo de la función del medio, necesidades de integración personal y entre ellas también la integración social, y por eso es que ven ustedes en resultados ahorita mismo en este taller de que las redes sociales son como el de mayor impacto y qué bueno que seamos abiertos a nosotros mismos a dar esas respuestas porque no podemos engañarnos que por ahí es la tendencia actual. ¿Qué más hace o qué gratifica, según esta teoría, para el ser humano? Es el esparcimiento. Ahora con los memes, podríamos decir que solo son risibles, que nos sacan del día a día. Sin embargo, también han llegado a caracterizarse como mm, elementos de comunicación democráticas y de hecho hay un libro publicado que se llama La memecracia, porque también ahí se dice mucho y aunque nosotros lo podamos ver o pensar solo desde el punto de vista humorístico, también tiene elementos sociales. Y luego, pues, las necesidades afectivas. En las habilidades cognitivas, donde viene el pensamiento crítico, hago referencia a esta imagen que menciona el autor Peter, de que las habilidades de pensamiento crítico tienen que ver con la profundidad que tengamos con la información, el análisis que podamos realizar, la tengamos de lo que nosotros queremos decir de acuerdo a lo que vamos encontrando como información. Luego, la inferencia, que podamos tener la capacidad nosotros también de generar conclusiones de acuerdo a la tendencia o a lo que nos vamos informando, generar nuestras propias conclusiones, hacer interpretaciones no tan sesgadas. De hecho, sí tenemos eso porque todos los seres humanos tenemos nuestro sistema de pensamiento
todo. Pero la interpretación que podamos hacer de la realidad es importante en esta habilidad cognitiva. Y la autorregulación y la evaluación. Vean, la autorregulación. Aquí para lo de la alfabetización mediática informacional se habla también que debería de haber como más iniciativas de reguladores. Y voy a hacer referencia quizás a mis tiempos. En cuanto la programación de televisión era regulada y salía, y todavía salen las clasificaciones de programas. Y de repente, pues ya podría ser que nuestros padres, nuestros educadores dijeran, esta programación no la ven. Y ahora nosotros somos capaces de ser los que autorregulemos nosotros mismos, porque si se fijan, en algunos aspectos no hay censura. Entre los medios de comunicación masivas también está la música, la radio, la TV, la discografía, todo esto. Y en muchos aspectos no hay censura. Y entonces, ¿quiénes tendríamos que ser los que nos autorregulemos? Seríamos nosotros mismos, porque si bien hay organismos que sí trabajan para regular lo que pueda producirse, en algunos casos no existe ese filtro. Por lo tanto, pues también tenemos que tener ese cuidado. Dejé de compartir hace un momentito y voy a compartir con audio ahorita esta cápsula de video que tiene relación con una campaña que han hecho al respecto de la desinformación. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Es una cápsula de video propia de estos programas que... La alfabetización mediática propia... Ay, permíteme. Les mencionaba que esa cápsula de video es propiamente diseñada por programas de UNESCO donde se va promoviendo la verificación de la información, revisar en más de una fuente la información y si ustedes notan la cápsula tiene que ver con la generación, lo que se comparte y es muy inclusiva, tiene para que se divulgue para personas que tengan discapacidad auditiva y visual. Bueno, en el tema de noticias falsas que centrales cuando nosotros nos referimos a la alfabetización mediática es como lo que está más en el día a día, a la orden, y por tanto tenemos que tener esos cuidados necesarios. Hay que dividirlas en dos aspectos, la desinformación y la misinformación. En la misinformación tiene que ver, bueno, en ambas, la diferencia es la intención con la que se da la información errónea, porque en ambas es que no es lo correcto. Sin embargo, en la desinformación, según la ONU, en 2020 mencionaba que era tan importante establecer estas diferencias entre los conceptos y la desinformación, cuando pues, se comparte y es falsa, tiene mucho que ver con si ya lleva un objetivo en particular, es decir, dañar deliberadamente a una persona, a un grupo social, pero ya se hace con consentimiento en la difusión de esa información falsa, en la desinformación. Y en el caso de la misinformación, la diferencia es que sí es falsa también, pero es compartida, creada, intención de causar daño, que es difundida por un usuario y que cree que es verdadera, que de verdad, digamos, hay como esa, ese desconocimiento del usuario y por tanto la comparte, la replica, pero no lo hace con esa intención. Y la otra ya es premeditada, ya es elaborada porque se quiere lograr un objetivo en particular. Entonces, respecto a eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a dejar unos 4 minutitos quizás porque les voy a dar la posibilidad, o 3 minutos de que revisen un artículo que voy a compartir justo en el chat y que identifiquemos algunos elementos muy
distintos a otra información que nosotros encontremos. Por ejemplo, elementos que consideren ustedes que le da veracidad a lo que van a leer. Ahora les comparto por chat. Vamos a ver si puedo. Voy a dejarlo aquí en la pantalla porque no encontré el clips para poder pasar el documento. Esta carta de editor yo voy a dejarla proyectada para que la podamos hacer una lectura silenciosa y que a medida vayamos avanzando voy a mover la página. Unos 3 minutos nos demorará. Y por favor, tomemos en cuenta qué elementos diferenciadores ven ustedes de acuerdo a otras informaciones localizadas para que podamos decir, me pareció veraz porque tiene tal elemento al final de haber leído esta carta. Ustedes pueden notar que tiene que ver con la desinformación que se ocasionó en el COVID-19, en esta crisis mundial. Ya muchos ya no hablan de ella, pero sí tiene mucha referencia con la desinformación y lo que se supo, inclusive por aquí, ya más abajito van a ver en la tabla, cómo está de aturdida la red social de esas noticias falsas. Así es de que dejo aquí unos minutitos.
Y bueno, por el tiempo, no sé si algunos lograron centrarse en la tabla, si alguien puede comentar y si fue de los que escuchó o de los que sabía o que otras personas familiares conocidos le dijeran que el coronavirus fue creado en un laboratorio, que Bill Gates es el creador del coronavirus. A ver, con reacciones, porque solo yo he estado hablando con reacciones, me gustaría saber quiénes de ustedes habían escuchado ese tipo de cosas ahora que recién pasamos de la pandemia. Buenos días. Hola, buenos días. Gabriela Sí, reaccionó y Orfa, ajá, nos va a comentar. Sí, con Andrea, respecto a sí. eso, yo había escuchado que sí se había creado el virus y que lo habían esparcido por medio de aviones. Sí, es cierto. Bueno, por aquí, gracias. Esas son las versiones. ¿Alguien más quisiera comentar? Antes de mostrarles los elementos de veracidad de este artículo que les quiero, bueno, que ya les voy a mostrar yo por ahí. ¿Alguien más? Bueno, aquí vamos. No terminamos de leerlo, pero aquí ustedes ven que está una tabla, los investigadores que han enviado esta carta al editor donde están comentando de toda la desinformación que se dio en el ámbito de la pandemia, donde hacen la distribución del origen, el tratamiento, por ejemplo. Sí, algunos, pues ahora podamos verlo hasta como con gracia, si hacíamos las recetas que se decían en las redes, ¿verdad? Para no contagiarnos. Pero bendito sea Dios, estamos aquí y sobrevivimos. Pero el mezclar las aspirinas con limón, a saber también cuántos sí hicieron esto. Lo del tema de transmisión del coronavirus, las estafas que habían a través de las redes sociales por el tema de bonos que se pedían. Y aquí les quiero mostrar elementos de esta carta. Aquí al final, que son de veracidad, que nos dan confianza y que también vienen enlistados entre lo que nosotros como bibliotecarios sugerimos que tengamos en cuenta para la fiabilidad de la información. Para empezar, tiene autores, tenemos autoría y también trae fuentes. Y las referencias bibliográficas que han tomado en consideración. Son dos elementos que estoy mencionando y marcando. Y lo otro es también muy llamativo. Trae estas aclaraciones. Los conflictos de interés mencionan, los autores niegan conflictos de interés. Financiamiento es autofinanciado. O sea, nadie les está pagando este espacio para que estén, digamos, haciendo el envío de esta carta, comentando todos los efectos que se ha dado por la desinformación y ahí son claramente expresos de que no hay ningún interés. Esto es un dato que normalmente no vamos a encontrar en cualquier documento. Y luego, pues el tema de correspondencia aparece aquí, los correos electrónicos, la revisión por pares, porque son fuentes revisadas. La revisión por pares tiene que ver con que sea información revisada por otro especialista. Y si ustedes notan, tiene un proceso de recepción y de aceptación, y esto es fundamental. Luego, también en la revisión, aquí ustedes pueden ver quién hizo la revisión. No cualquier persona, fue el cuerpo médico. DHNA hace la referencia. Entonces, estos son elementos fundamentales como para que nosotros tengamos en cuenta cuando vemos una información y podamos calibrar y decir esto es verdad o es mentira y bueno, en fin, tener en cuenta estos elementos. Quiero llegar un poco al discurso de odio porque ya el tiempo se nos está también agotando y si algunos de ustedes pueden quedarse unos minutitos más, se los agradecería si nos pasamos unos 10 minutitos. El discurso de odio es otro de los grandes elementos que se debe ver en la alfabetización mediática informacional y según la ONU es cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, y también de comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. En las redes sociales, que fue digamos, el canal más votado en esta sesión del taller como de consumo de información, nosotros vimos que eran las redes sociales y en las redes sociales es donde también más rápido se propaga el discurso de odio, donde más rápido se viraliza la información que es falsa también y que nos llama mucho la atención por a veces la manera en
que se presenta, con titulares que llaman la atención, que tocan emociones, que exageran, por lo tanto tengamos en cuenta esos elementos. Y con lo del discurso de odio, pues de odio, tiene que ver con las imágenes, dibujos animados, ahí caben los memes y pues no, nosotros sabemos de que cada situación que sucede a nivel del mundo, a nivel de país, es generación de memes. Por ejemplo, hace poco fue lo de la Copa Champions. Ya salen memes, si es a nivel nacional, lo que recientemente hemos vivido a nivel de país, en vestidura, y empieza la gente a hacer los memes y todo el mundo se suma a veces a desinformación, a ese tipo, a veces discurso de odio, porque también, si ustedes notan aquí, las imágenes o dibujos, dibujos animados o las ilustraciones, como memes, objetos, gestos y símbolos, es discurso de odio. Entonces nosotros probablemente, por ahora que no conocemos mucho del tema de alfabetización, como dijeron por ahí, tal vez no habíamos reparado en cuántas veces nosotros replicamos cuando compartimos una publicación, por más sencillo que sea el grupo, a veces es el grupo de familia de WhatsApp donde se publica información, pero ahí estamos haciendo y contribuyendo a replicar. Bueno, cuando es discriminatorio, cuando hay sesgo, sesgo fanático, intolerante o peyorativo basado en prejuicios despectivos o humillantes de un individuo o grupo. Igual el factor 3 se centra con el tema de identidad, etnia, religión, raza y color. Y de hecho, ustedes pueden ver que hasta en medios internacionales y agencias de noticias famosas como BBC, tenemos un titular por aquí, por ejemplo, con esta forma que dice: Oscar 2019, Yalitza se vuelve objeto de lo peor que tiene este país. Cómo los ataques a la actriz de Roma exponen el racismo enquistado en México. Y bueno, aquí pues yo sé que algunas personas que se habían inscrito al taller tenemos del ámbito internacional, no es por un país en particular, es solo un ejemplo, pero que se da en Latinoamérica y en el mundo. Los titulares donde también van llamando ya a ese discurso, a hacerlo pues, porque no necesitan estar diciendo lo que un usuario replica en un titular. Basta con que si se quiere resaltar algo de una persona, en este caso, el éxito, ¿verdad? De la persona no tiene por qué irse a niveles de hablar de su raza, de su etnia. Luego, en otro periódico, esta imagen y también pues ya sonará por ahí un poquito para que ustedes me digan, yo sé que con ver esta imagen ustedes ya saben lo que es y sobre todo los chicos, ¿verdad? Y la gente que le gusta esta música, pero pregunto, voy a compartir porque creo que no estaba con audio. Aquí voy. Y con un trocito que escuchemos, quiero que alguien de ustedes, chicos, aunque la querramos oír toda, no podemos. A ver, ¿quién me dice? Cuando salió esta canción, igual en redes, gente que está en contra, gente que está a favor. ¿Es discurso de odio? Sí, no. ¿Por qué? Una participación. Aquí estamos validando si los conceptos teóricos en la práctica ya con algunos ejemplos, ejercicios, este, los hemos interpretado. ¿Tiene elementos de discurso de odio para fomentarlo? Hola, veamos si en chat hay algunos comentarios. También en Oh, el chat habíamos tenido algunos comentarios. sí, hola Yesenia. Bueno, en el chat Hola. han puesto la última participación. Es peyorativa porque está Sí, dolida. gracias. Sí es descarga de odio. Muy bien, gracias. Sí, en realidad, entre que fuera broma o un ícono, ¿verdad? Porque ahorita
la canción, la artista es muy en tendencia, sí tiene elementos de discurso de odio y de hecho, como les digo, en redes sociales, si ustedes van, entran, se ven ahí miles de gente haciendo comentarios positivos o negativos de una cuestión íntima, de personas, ¿verdad? Porque ellos son artistas, figuras públicas, pero también personas. En fin, luego, otra de los titulares en nuestros periódicos de circulación nacional, influencer rusa muere cuando intentaba sacarse una selfie, cayó desde más de 50 metros. El tema de personas que fallecen por hacerse selfies viene en tendencia con el uso de redes sociales, con el estar posteando, el tomarse fotos, estar publicando en Instagram y todo este asunto que también ha traído algunos elementos de cuestionamiento, de análisis y de reflexión. Es decir, también en algún momento de tanto, cuándo es que la sociedad empezó a ver nuevas terminologías, nuevas figuras, porque los influencers, ¿qué son? O sea, antes no habíamos escuchado de ellos hasta con el boom de las redes sociales y que son personas, figuras públicas que inciden mucho o que generan cantidad de contenido y que inciden en su grupo objetivo. Y bueno, quiero hacer una reflexión de manera responsable, pero también bastante crítica. Veamos desde la perspectiva educativa. Nosotros tenemos aquí gente de tendencia en redes sociales que no necesariamente son académicos, que simplemente porque es una tendencia de cómo bailan, de qué hacen, nos lleva a que sigamos y a que estemos. Pero aquí la reflexión al llamado, ¿cómo estamos siendo también desde la educación esos influencers? ¿Cuál es ese rol que tenemos y para poder posicionarnos, será que porque solo quieren contenido de distracción lo que pueda ser académico no, porque ya les parece que no va, no es para entretener. En fin, sí tenemos nosotros como también ver cómo está nuestra sociedad, cómo está guiándose por youtuber, influencer que no generan valor en algunos casos, o que si nosotros nos vamos a exponer a los contenidos que hay, que lo que hagamos es analizar y reflexionar al respecto. Bueno, y aquí pues ya para ir finalizando algunos consejos que se pueden dar para combatir la desinformación y, bueno, que también se conoce como fake news, es verificar la fuente. Ya les había demostrado con el artículo que hacemos verificación de fuentes, de dónde viene, de dónde procede en los periódicos igual. Si ustedes pueden revisar alguna información y verla en más de un periódico o revisarla si está en alguna agencia también de publicaciones externas. Eso es importante hacerlo. La autoría, nada que no lleve autor. Desconfiemos de lo que no tiene autor. Y el origen de la información. Investigar más allá de las fotografías o titulares principales que vemos, porque a veces los titulares, como les decía, son así creados para que generen emoción y nos capten. De hecho, así es, ¿verdad? Son el gancho para que podamos llegar, o una imagen dice que texto. El revisar las fechas de publicación en que se ha generado la información, el buscar otras fuentes y compararlas para comprobar. Inclusive también tiene mucho que ver con la redacción, cómo veamos que está estructurado el contenido. Ahora con el tema de inteligencia artificial también sabemos de que muchas agencias, de hecho, en el ámbito periodístico se están apoyando de la inteligencia artificial y ya generan las notas. Y bueno, todas las profesiones están viéndose impactadas, ¿verdad? Pero también tengamos en cuenta el tema de redacción, cómo podemos verificar cómo viene la redacción dada, si trae una buena sintaxis, y eso nos va a dar también la pauta como para que veamos si lleva errores ortográficos, desconfiemos también. No es que no vayas a ver mano humana y que no hayan equivocaciones, porque pueden haber, pero también cuando ya lleva demasiadas inconsistencias, eso que nos genere duda. Que se contribuya a denunciar sitios, ¿verdad? Bueno, más bien lo que contribuye denunciando sitios y personas que con ellos. Hay sitios que están diseñados como iniciativas propias de programas de investigación. Por ejemplo, en Brasil tienen una pesquisa, le llaman ellos, y hay una aplicación para comprobar noticias que está en
prueba y hay algunas otras más que se están generando como para verificar si la información es falsa o no y van relacionadas como a los textos que les decía, al contraste. Y las fuentes de información confiable para nosotros, pues tengamos en cuenta de que son esos recursos que van a satisfacer nuestras necesidades informativas, si ya lo queremos ver desde el ámbito informacional, ¿verdad? Van a satisfacer todo lo que nosotros consideremos, según Martínez Abellos, van a satisfacer esas necesidades informativas de la persona, aunque no se hayan creado con ese fin. Hay información que es para nuestra necesidad y no es porque la hayan creado meramente para nosotros, pero va relacionándose a cumplir nuestras expectativas de información. Y otro elemento de las fuentes de información confiable es que son producidas por un autor, por una comunidad académica, profesionalmente, conocida en el caso de que sea información para el ámbito académico también que requerimos. Y si es información de nuestro día a día, como lo que hemos visto, noticias, enfermedades, todo lo que acontece en el mundo, también hay especialistas. O sea, no es que porque la noticia era sobre la pandemia, no debe de ser emitida por especialistas. Y algo importantísimo que quiero mostrarles para terminar con lo de quiénes son los que trabajan en el currículum 1000, ¿no? Que aquí ya las últimas diapositivas es eso, hacerles énfasis en que la información debe ser confiable, que tenga autores, que tenga referencias a las fuentes que han sido consultadas, que haya actualización del sitio web o si es publicación impresa, pues también que tenga fecha y la utilidad que tiene para la investigación. Y lo que les quería mostrar es el currículum 1000, por lo que estoy hablando de los especialistas. La información que nosotros tomamos en cuenta es basada en la alfabetización mediática informacional de este currículum que está diseñado para profesores. Es del 2011 y está en acceso abierto el documento. Pero si ustedes pueden notar aquí entre los especialistas, los voy a traer a la lista de especialistas, de colaboradores, de revisores, la mayoría, el factor común es que son especialistas en el área de la información, asesores de comunicación, periodistas, otros colaboradores que ustedes puedan ver aquí son especialistas. No es que aquí estén trabajando solo personas o entes que les interese ir con un discurso en particular. No, aquí lo que tenemos es una lista de personas de los diferentes países del mundo. En Europa esto es muy fuerte, España, bueno, en Latinoamérica también, en algunas universidades como en México, Chile, ya tienen un avance mayor, digamos, con el tema de alfabetización y programas de alfabetización que han llegado más allá, que lo que implican es que sean asignaturas transversales, que esto se aprenda en la universidad, porque esto es aprendizaje para la vida. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y no se vayan, por favor, porque les quiero pedir apoyo en que realicen la evaluación. Nosotros como biblioteca siempre tratamos de hacer evaluación de nuestras actividades de formación con el objetivo de hacer un espacio de oportunidades de mejora o de saber cómo ustedes visualizan los contenidos de nuestros talleres. Por favor, les he dejado en el chat el enlace para que realicen la evaluación. Ingeniero Hermes, eso ha sido toda mi participación. Aquí estoy para que si quieren hacer comentarios, preguntas o usted cerrar. Gracias, Yesenia, por este importante taller. No olviden llenar también el formulario de la asistencia porque eso sirve luego para enviarles su certificado de participación. Y como les decía Yesenia, por favor, completen el formulario de evaluación de la actividad. Eso nos ayuda a mejorar estas actividades que hacemos con el objetivo de brindar conocimientos nuevos para ustedes, que les ayude a navegar por este mar de información en el que estamos ahora. Este es un tema muy importante. El AMI, como decía Yesenia, no solo identificar noticias falsas, sino todo lo que implica esta nueva tendencia del AMI, ¿no? Saber cómo navegar para nosotros como estudiantes o para la comunidad académica en general es un tema muy importante porque debemos aprender a discriminar la información. Tenemos que aprender a identificar las fuentes confiables de información para sustentar nuestros trabajos
académicos y también nuestro trabajo profesional. Que bueno, gracias Yesenia por el taller y gracias a todos por la participación. Y por favor, no olviden llenar los formularios. Muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Que tengan un buen día y les invitamos a los siguientes talleres. Mes a mes estamos publicando. Muchas gracias.